del boletín oficial, pero la mayoría de la información ya la tienen escrita. A eso es lo que me hacía referencia hoy, que no se compliquen nuevamente en volver a copiar los datos de los socios, en los del objeto social. Este, ¿Por qué? Porque no debe haber diferencias entre lo que uno publica ahora y los datos que ya están mencionados en el contrato, ¿sí? Es decir, yo no puedo poner tres socios en el boletín oficial, siendo que en el contrato solamente hay dos, ¿sí? Es decir, no deben haber diferencias sustanciales, sobre todo entre lo que ustedes publican, ¿sí? Entre lo que ordenan publicar y el contrato que ya está firmado y certificado por el escribano, ¿sí? No debe haber diferencias, porque en el caso de que llegue a verlas, ¿sí? El registro público seguro va a observarlas y va a pedir que, que se corrija, ¿sí? Ya sea porque faltó colocar en el contrato y se puso en el boletín oficial o viceversa. Eh, Estaba en el contrato y se omitió colocarlo en el boletín oficial. Es decir, algo pasó, o se omitió información o se dio información de más en algún lado, ¿sí? O sea, que tengan mucho cuidado cuando realizan la publicación de dictos. Bueno, dijimos que entonces este trámite no es gratuito, ¿sí? Es oneroso, hay que pagar para solicitar la publicación. ¿Y cuánto es el costo? ¿Pudieron averiguar cuánto es el costo? No, no pudieron averiguarlo. No, profe. Bien, bueno. Bueno, entonces eso le queda tarea porque forma parte de lo que van a ser los próximos trabajos. Em, y también les va a servir para calcular o hacer los presupuestos de los gastos, de los costos en los que se incurre en esta etapa. ¿Está? Entonces, sepan que es un gasto más que agregar. Una vez que solicitamos la publicación, una vez que ordenamos la publicación, el boletín oficial, fíjense, para los que no conocen el boletín oficial, es esto, ¿sí? Es este cuadernito que se publica todos los días, ¿sí? Todos los días sale la publicación del boletín oficial. Solamente hay que tener en cuenta que si bien es una publicación que sale todos los días, no quiere decir que el de hoy salió el de ayer, ¿sí? Si trabaja con un retraso de varios días, ¿sí? O sea que la publicación de hoy recién es muy probable que salga de acá a 3 o 4 días hábiles, si no es más. ¿Está? Si trabaja un poco lento el registro público, pero lo importante es que sale. ¿Está? O sea, bien, sale todos los días, pero no sale el del día anterior, ¿eh? Por ejemplo, si ustedes publican algo hoy, 14 de junio, recién es muy probable que la semana que viene lo tengan ya a la publicación. ¿Está? Pero es esta la publicación. Y es esto justamente lo que nos pide el registro público. ¿Está? El registro público no nos pide a nosotros la nota que presentamos, ¿sí? Sino que nos pide esto, la publicación del boletín oficial. Entonces, fíjense que cuando empiecen a hojear el boletín oficial tendrá que aparecer la publicación. Y fíjense acá al final, en la hoja 2 de este boletín oficial, está la publicación de un edicto que mandé a publicar una vez. Ya en el 2012 lo mandé a publicar esto. Fíjense que era de una sociedad, de otra sociedad, pero fíjense cómo comienza el encabezado. Por escritura privada del día 20 de abril del 2012,
con firmas certificadas por el escribano Sergio Daniel Campuzano, adscrito al registro notarial número 22, bajo el acta número tanto, folio número A tanto, se constituye una sociedad, y ahí estaba el nombre, sociedad de responsabilidad limitada. Y ahí siguen los demás datos que hemos visto uno por uno en el, este, que hemos visto uno por uno en la solicitud anterior. ¿Está? Fíjense, acá están todos los datos publicados ya en la otra columna. El objeto, el objeto de esta empresa que todavía existe es una empresa que se dedica a venta de instrumental médico, ¿sí? Se constituyó con un capital de 100.000 pesos. Creo que este es el modelo del contrato que le usamos de ejemplo, ¿no? Creo que es este. Después mírenlo ustedes. Bien, fíjense, sigue en la hoja número 3 y hasta ahí nomás. Bueno, entonces es esto lo que ustedes tienen que obtener, ¿sí? Como le había dicho, este trámite tarda un poquitito, lleva su tiempo, este, porque como les dije, lo que se publica hoy, lo que se ordena la publicación de hoy, tarda un par de días hábiles, ¿sí? Muy probable que esté dentro de una semana, recién dentro de una semana, ustedes este, tengan su publicación. Profe, una pregunta. Sí, ¿Solo acá en la provincia siempre tarda una semana más o menos, en otras provincias tardan menos? no te Lo del sabría, boletín. no te sabría decir porque nunca hice una publicación en otra provincia, ¿sí? Pero si ustedes habrán investigado, como les pedí que investiguen, se habrán dado cuenta que en otras provincias las publicaciones ya salen directamente en la computadora, ¿sí? Sale en la web, ¿sí? O sea que tienen otro funcionamiento distinto que el nuestro, ¿sí? Este, de hecho, el boletín oficial de Nación se publica en la web también. Solamente acá en nuestra provincia todavía seguimos utilizando la publicación impresa, porque en el boletín oficial de la provincia no sale por la web todavía, ¿sí? Uno tendría que poner boletín oficial y descargar la publicación del día, eso sería lo ideal, pero bueno, no lo tenemos, está, este, así que seguimos así, manejándonos con los cuadernillos que nos da el boletín oficial. Y una vez que ordenamos la publicación, eso nos da derecho después a retirar un cuadernillo. Es decir, hasta ahora sigue funcionando así y bueno, es lo que tenemos, a diferencia de otras localidades que ya tienen la publicación en la web directamente. ¿Sí? Bien. La pregunta es si sirve o no la nota que presentamos nosotros. Cuando ustedes se presenten a pagar el boletín oficial, ahí le van a dar un comprobante de que se efectivizó el pago, ¿sí? Le van a dar un recibo oficial del boletín oficial y eso podría llegar a servir como comprobante de presentación de la publicación del edicto, ¿sí? Pero a la larga uno tendría o va a tener que presentar sí o sí la publicación oficial. Sí, le podría llegar a servirles el recibo con la nota, pero si no tienen la publicación oficial, este, no van a poder continuar el trámite. ¿Sí? Bueno, haciendo un resumen de lo que tenemos hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos los contratos, ¿sí? Como mínimo tenemos los dos originales más las dos copias certificadas. A eso le agregan las copias que ustedes necesitan. También tenemos el sellado retenido por el escribano, que eso está mencionado en el anexo del escribano.
tenemos el abono de la tasa retributiva de servicios, ¿sí? El equivalente al 5 por 1000. Y tenemos ya ordenada la publicación de edictos con su posterior publicación después de 5 días hábiles. ¿Sí? Un poco más, un poco menos. ¿Qué nos estaría faltando para dar cumplimiento al resto de los trámites y poder ordenar la inscripción en el registro público? Fíjense lo que dice el artículo de la Ley General de Sociedades en la sección de las sociedades de responsabilidad limitada. El artículo 149, ¿quién lee? Dice suscripción íntegra. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad. Los aportes en dinero. Los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo y completarse en un plazo de 2 años. Su cumplimiento se acreditará al tiempo de ordenarse la inscripción en el Registro Público de Comercio, con el comprobante de su depósito en un banco oficial. Y los aportes en especie deben integrarse totalmente y su valor se justificará conforme al artículo 51. Si los socios optan por realizar valuación por pericia judicial, cesa la responsabilidad por la evaluación que le impone el artículo 150. Bien, perfecto. Este artículo es amplio porque nos remite a varios artículos de la Ley General de Sociedades, pero básicamente, ¿qué es lo que dice? Respecto a los aportes en dinero, ¿cómo debe ser la integración? Del 25% Exactamente, como mínimo, como ¿sí? mínimo y después se tiene que completar en un plazo de 2 años. Como máximo. Fíjense que tenemos mínimos y máximos, ¿sí? Es algo a tener en cuenta porque aunque parezca mentira, muchos compañeros, colegas contadores por ahí omiten a los 2 años hacer el asiento de integración del capital que falta. Y eso conlleva a que la responsabilidad de los socios cambien automáticamente, ¿sí? Al margen de esto, lo que tenemos que rescatar acá entonces es que la forma en la que acreditamos la integración del 25%. Fíjense que el artículo dice que su cumplimiento se acreditará al tiempo de ordenarse la inscripción en el registro público con el comprobante de su depósito en un banco oficial. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Qué es lo que nos está pidiendo acá? Que los socios depositen en un banco oficial el 25%. ¿Quién tiene que depositar? ¿Los socios o la sociedad? Si fuéramos A una nombre de la sociedad, sociedad. claro, pues si una sociedad que tiene 10 socios, no va a haber, entonces me está diciendo entonces, estamos suponiendo que va a haber 10 aportes, 10 depósitos, ¿o cómo es el trámite? O sea, Sería que la cada sociedad socio debe ir deposita, y aportar ese 25% y cuando le dan el comprobante de ese depósito en el banco, recién puede ordenar la inscripción en el registro público. Sí, la primera parte no entendí muy bien, nomás fue justo se entrecortó. Que la sociedad Bien, debe depositar en el banco la integración del 25% y con ese exactamente, comprobante de pago recién puede ordenar la inscripción en el registro público. exactamente, así es. Es la sociedad la que debe realizar, la que debe acreditar, ¿sí? El depósito, la integración, perdón, de ese 25% del capital suscrito. Porque ustedes hicieron, en su articulado del contrato, hicieron mención a cuál fue el capital suscripto por socio
y cuál fue el capital integrado en ese acto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el capital que yo tengo que depositar en el banco, que la sociedad tiene que depositar en el banco? Y tengo que ir al contrato, tengo que ir al artículo del contrato que hace mención al aporte, a la composición del capital social, cómo va a estar compuesto, cómo va a estar suscrito e integrado. Y me fijo en la parte de integración el capital que se comprometió, perdón, el capital que se integró en ese momento. ¿Está? Que como mínimo, el cálculo que tenían que hacer ustedes, como mínimo tenía que haber sido ¿qué porcentaje? El 25%. 25%. El 25% es el capital mínimo que tiene que integrar. ¿Sí? Entonces, de un capital que cada socio suscribió 100.000 pesos, el capital mínimo suscripto, ¿cuál va a ser? El capital integrado, ¿cuál va a ser como mínimo? 25.000. ¿Sí? Haciendo un ejemplo de dos socios que suscriben 100.000 pesos cada uno, el capital integrado mínimo por cada socio es de 25.000. Si son dos socios, como dijimos recién, ¿cuánto es el capital integrado total? 50.000. Bien, 50.000 pesos. ¿Está? Entonces, eso es lo que la sociedad tiene que depositar. ¿Sí? De esa forma, la sociedad demuestra que se ha integrado el 25%. ¿Está? La pregunta es, ¿cuál es el banco oficial? Que hace referencia a la ley. Para el caso de la provincia de Formosa, ¿cuál sería el banco oficial? Banco Provincia. Banco Formosa. Bien, Banco Provincia exactamente. Formosa. El banco. Profe, y en ese caso se Formosa. utiliza qué cuenta, por ejemplo, Bueno, qué y cuenta ahí bancaria. eso es lo que vamos a ver ahora. Se abre una cuenta, Fíjense, creo. fíjense que lo único que tenemos que hacer, o sea, ¿cuál es el objetivo de este depósito de integración del 25%? ¿Cuál es la naturaleza de? Depositarlo en una cuenta. El aporte de cada socio, que Sí, se es refleje. sí, un depósito de garantía nada más. ¿Sí? Sí, sí. Para demostrar de que la sociedad tiene una solvencia, que tiene para demostrar cuál es el capital inicial con que cuenta la empresa. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, como es un requerimiento por ley, el banco está obligado a tomar ese depósito de garantía, pero la particularidad es que la empresa, que es la que realiza el depósito, porque dijimos que la empresa es la que tiene que hacer el depósito, no nos pide que abramos una cuenta, ¿sí? Es decir, no hay que abrir ninguna cuenta en el Banco Formosa para realizar este depósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el depósito la realiza la empresa a favor de quién? Del registro público, porque es el registro público el que nos está pidiendo realizar este depósito de integración del 25% como mínimo. ¿Tá? Es decir, la plata se deposita en una cuenta especial del registro público, nada más. Y cuando tengamos la matrícula, cuando tengamos la personalidad jurídica, cuando el registro público nos dé el número de sociedad, vamos a ir al banco y vamos a solicitar que se nos devuelva ese depósito inicial. ¿Se entendió? Es decir, la empresa que se constituye, ¿tiene o no tiene que abrir una cuenta entonces? No, Y profe. todavía no. No. Puede habilitar una cuenta a su nombre para su giro comercial el día de mañana, eso sí, no hay ningún problema, pero Profe, haciendo pero Pero no es referencia, requisito. claro,
Pero no entiendo cómo si la empresa todavía no tiene personalidad, cómo puede realizar un depósito en un banco. Porque este depósito es un depósito que lo pide el registro público, que se haga un depósito a la cuenta del registro público. Sería como un depósito especial. Claro, es un depósito para la constitución de sociedades nada más, ¿sí? No es el banco. Acá la ley no nos está pidiendo que la empresa abra una cuenta. No nos está pidiendo que la SRL abra la cuenta ni nada por el estilo. Nos está pidiendo que se haga un depósito, en este caso a la cuenta que tiene que depositar es la cuenta del registro público, ¿sí? Que es un depósito para demostrar solamente que la empresa ha dado cumplimiento a la integración del capital exigido por ley, que como mínimo es el 25%. Como mínimo. ¿Entendió? Profe, Sí, profe. ¿y de cuál cuenta se hace? O sea, si la sociedad todavía no tiene una cuenta. Pero por eso les digo, la empresa no tiene ninguna cuenta. La cuenta a la que se deposita es una cuenta del registro público. Es como que ustedes vayan Sí, y sí, depositen plata. se entiende eso, profe. Yo me Claro. refiero a ¿Sí? desde dónde, o sea, si la puede realizar un socio desde una cuenta en particular Ah, o bien, la... bien, bien. Perfecto. Ahí está, ahora entiendo la pregunta. Bueno, entonces se entendió que la empresa no tiene que abrir ninguna cuenta, sino que tiene que depositar esa plata a una cuenta especial que ya está creada, que es la cuenta del registro público. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Por el momento, el trámite lo tienen que hacer sí o sí en el Banco Formosa. Disculpe que le interrumpa, Sí. ¿será que puede silenciar el micrófono de Kevin? Porque me hace demasiada interferencia y no estoy A ver, entendiendo. sí, no me di cuenta, hay un micrófono activado. Perdón, Ahí. profe, no me di cuenta que activé. Listo, Por listo. accidente. Bien, ahí está entonces. Lo que les decía entonces es que tienen que ir personalmente al Banco Formosa a realizar, por el trámite es, vengo a realizar el trámite de constitución, el trámite para, perdón, vengo a realizar el depósito para la constitución de sociedades. Ese sería el trámite, depósito para la constitución de sociedades. ¿Sí? Y seguramente le van a llevar a la parte donde se realizan esos trámites. En Casa Central, lo ideal sería uno que vaya a la casa, sacarán su turno, obviamente, si lo tienen que hacer ahora en época de pandemia, y cuando se apersonan en el Banco Formosa, dicen que el trámite que ustedes vienen a hacer, ¿cuál es? Depósito para la constitución de sociedades. ¿Sí? Y ellos ya saben del banco. Constitución de sociedades, ya más o menos saben a qué hacen referencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que llevar ahí? La plata. Si no tienen la plata, no. Ni la hora le va a dar el banco. Y lleven por las dudas una copia del contrato. ¿Por qué? Porque el importe va a salir del artículo que habla de la forma en la que se integró el capital social. ¿Ya? Si ustedes en el contrato dice que cada socio integró el 25% y en el ejemplo anterior que vimos dio la suma del aporte de la integración de los dos socios, dio 50.000, ustedes tienen que llevar 50.000. No pueden llevar 60.000 porque no se va a coincidir con lo que dice el contrato. Ni se les ocurra llevar 40.000 porque va por debajo del 25% y ahí seguro rebota. Si lo ideal siempre es llevar lo que ustedes hicieron mención en el contrato. No lleven ni más ni menos. ¿Sí? Lleven lo que dice el contrato. Ustedes me dirán, bueno, pero no hay problema que se integró de más. No hay ningún problema, porque el aporte mínimo dice, la integración mínima, perdón, dice del 25%. ¿Está? Pero lleven lo que ustedes indicaron en el contrato que se realizó, la integración que se realizó. ¿Está? Y el banco les va a dar una boleta de depósito, ¿sí? Fíjense que es similar a la que ustedes ven en la pantalla. Bueno, ahí dice depósito de garantía en el Banco Formosa, ¿sí? Depósito de garantía para la constitución de sociedades. Ese fue el trámite que ustedes fueron a hacerlo. ¿Está? Fíjense que es una boleta simple, tiene los datos
de la sociedad que realiza, por eso dice para el depósito de capital de la firma, y ahí se hace mención al nombre de la sociedad. Ahí le resalta en amarillo. Y acá figura un dato muy importante a tener en cuenta, es quién es la persona que realiza el depósito. Fíjense que acá lo realizó Céspedes Juan. Yo digo Juan, no está tachado el nombre, no recuerdo quién lo realizó. ¿Por qué es importante el nombre de la persona que realizó el depósito? Porque el banco le va a devolver el dinero a esa persona que realizó el depósito. ¿Está claro? Así que fíjense muy bien quién es la persona que le va quién es la persona que va a llevar a realizar el depósito. No sea una persona que justo está de paso nomás en Formosa y vive a Buenos Aires, porque si esa persona no llega a estar cuando esté la matrícula en el registro público, no van a poder retirar el dinero. ¿Sí? O capaz que lo van a poder retirar, pero van a tener que, no sé, hacer otros trámites aparte. Lo importante es que sepan que quien realiza el depósito es la misma persona que está autorizada a retirar el depósito después. ¿Está? Por lo general, iría el representante de la sociedad, ¿sí? Pero en caso de que no pueda ir el representante de la sociedad, puede ir cualquier otra persona. Lo importante es que en la boleta de depósito esté el dato de la sociedad que realiza el depósito, es decir, el nombre de la empresa, y lo más importante es el importe. Fíjense que en el ejemplo que tenemos acá es de 25.000 pesos. Y obviamente el sello del banco. Si no está el sello del banco, es como que cualquiera nomás hizo esto en su casa. ¿Se entendió el tema del depósito de garantía para la constitución de sociedades? Sí, profe. Es una cuenta que ya está creada, que se la deposita en una cuenta especial del banco, en el Banco Formosa. La empresa no tiene que realizar ninguna apertura de cuenta, ¿sí? Tienen que llevar el dinero que mencionaron en el contrato. Fíjense que el nombre de la sociedad esté bien, que coincida con el nombre del contrato. Y tengan el recaudo de que la persona que realiza el depósito es la misma persona que va a retirar el dinero cuando esté inscripta la sociedad en el registro público. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Bueno, fíjense que ¿qué pasa si realizamos aportes que no es en efectivo? ¿Sí? Vamos entonces a leer el artículo 38. ¿Quién quiere leer el artículo 38? ¿Puedo leer yo, profe? Sí, sí, lean. ¿Le fallan? Sí. ¿Leo yo entonces? Sí, sí, lean nomás. Bueno. Espera. No, espera. Artículo 38, bienes aportables, artículo 38. Los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer, salvo para los tipos de sociedad en los que se exige que consistan en obligaciones de dar. Forma de aporte. El cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos impuestos por las leyes de acuerdo a la distinta naturaleza de los bienes. Inscripción preventiva. Cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un registro, este se hará preventivamente a nombre de la sociedad de información.
Bien, y el artículo 39 también lee, por favor. Ok, determinación del aporte, artículo 39. En las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, el aporte debe ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada. Bien, fíjense que es importante lo que leyó el compañero, que primero que los bienes que tenemos que realizar aportes, sobre todo en las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, los bienes deben ser bienes determinados, ¿sí? Susceptibles de ejecución forzosa, ¿sí? Bienes, si realizamos aportes de bienes, bienes muebles o inmuebles, que puede llegar a ser, ¿sí? Aparte del aporte en efectivo que se puede realizar. En el caso de aportes en efectivo dijimos que se integra el 25% como mínimo. Ahora, ¿qué pasa si realizamos aporte de bienes que son registrables? ¿Qué trámite adicional tenemos que hacer acá? A ver, la pregunta sería, ¿qué pasa si uno de los socios quiere realizar un aporte de un bien, ¿sí?, distinto al dinero en efectivo? ¿Sí? El socio A tenía que suscribió 100.000 pesos e integró en este acto un rodado. O integró en este acto muebles, escritorios, por ejemplo. Incorporarlo a su valor Si del es un plazo. rodado, tendría que transferirlo. Bien, por ahí va la respuesta. ¿Está? Fíjense que para estos casos, cuando son aportes de bienes distintos al dinero, porque si uno integra dinero, el dinero vale lo que dice el signo del dinero. ¿Sí? O sea, ahí Los no hay bienes se confusión. integran en su totalidad, o sea, no puedo Bien, integrar la mitad de un rodado, por ejemplo. exactamente. Bueno, pero el tema es Claro, y cómo tiene que evaluamos. sufrir una evaluación que lo tienen que hacer. Valuación. Vos, Marianela, vos sí sos evaluada. Pero Ah, sí, eso. los rodados, los demás bienes son una valuación. ¿Sí? Eso. Bien, por ahí venía la respuesta entonces. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un valor a estos bienes. Ese valor que lo va a determinar, vamos a ver quién es la persona encargada de determinarlo, ese bien, la evaluación, perdón, porque como les decía, cuando es aporte de dinero, ahí no hay problema de evaluación porque dice lo que el dinero dice. Si aporto 100.000, aportaré este, 100 billetes de 1.000 y ya está, son 100.000. No hay problemas ahí, no necesito un contador que me evalúe eso si el dinero dice lo que vale el dinero. ¿Qué pasa ahora cuando hago aportes que no sean de dinero? ¿Sí? Y además tengo que determinar si esos aportes son, si esos bienes, perdón, son registrables o no, ¿sí? Porque ahí se me agregan otros trámites. Entonces decimos quién es la persona más idónea en esta etapa para realizar la evaluación de esos bienes. Supongamos que voy a realizar un aporte de escritorios, sillas de oficina y computadoras, por ejemplo. ¿Sí? ¿Son bienes registrables o no? No, No. ¿Sí? Lo primero que tengo que identificar si son bienes registrables o no. Entonces sé que no son bienes registrables. Por lo tanto, no hay ninguna inscripción preventiva que tengo que hacer. ¿Tá? Pero sí tengo que evaluarlos. ¿Sí? Necesito la evaluación de alguien idóneo, ¿sí?, que el registro público determinará quién es la persona idónea para realizar dicha evaluación. En este caso, tranquilamente la evaluación la puede realizar el contador público. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué instrumento va a emitir el contador público donde va a manifestar esa evaluación? ¿Cuánto es lo que vale? ¿No vieron auditoría ustedes? Sí, están cursando auditoría. O sea que tranquilamente les puedo hacer esta pregunta. En el final también.
Un inventario, compañero, escribe acá si puede ser un inventario constitutivo. El contador tiene que hacer ese inventario, que de hecho, de ahí es la base de su tarea. Si nos desconectamos, después nos volvemos a conectar. Pero, ¿dónde vuelca esa información? Sí, esa sería la pregunta. ¿Dónde vuelca esa información? El contador. Por ejemplo, profe, ¿hay algo de eso con respecto a las evaluaciones de rodados, por ejemplo, que están aparte de bienes? ¿Cómo? No te entendí la primera parte. Que en la página de la FIT hay una sección que habla de las evaluaciones y, por ejemplo, tiene lo que sería rodados, motocicletas y eso. Bien, la Temas que famosa pueden ser tabla. muy bien. Esa es la famosa tabla, bien, perfecto.